Hola, mi nombre es Angélica Sinchiguano y les voy a hablar sobre los métodos de cocción de las siguientes etapas. Etapa prehispánica. Esta etapa fue conocida históricamente por el desarrollo en la agricultura, la pesca y fundamentalmente para la subsistencia de las diferentes culturas que en estos territorios habitaban. Se desarrollaron varias culturas indígenas que dejaron huella significativa en el territorio. Entre las más destacadas se encuentran la Valdivia, Chorrera, Machalilla, Jama, Huangala. Estas culturas se caracterizan por su habilidad en la cerámica y en la agricultura. Una de las técnicas más conocidas es bajo la tierra, también conocidas como pachamanca, curanto, barbacoa, babil, uatía. Esta técnica nos permite un horneado, un ahumado y una cocción al vapor. Los métodos es un método que básicamente consiste en cocinar bajo la tierra con piedras calientes. También se utiliza hojas. Los alimentos que más se pueden cocinar con este método son los tubérculos, como la papa, la yuca, el camote, también las carnes, maíz. eh, Estos productos deben de ser acompañados con hojas. Más adelante les explico por qué. Eh, el uso, esta técnica es utilizada en ceremonias, eventos comunitarios, trabajos, mingas, etcétera. Los procedimientos para el horno para la cocción bajo tierra. Se debe de cavar más o menos un agujero, un hoyo entre 50 a 70 de diámetro. Eh, las piedras que van en el fondo del hoyo tienen que permanecer entre 2 a 3 horas al calor, al rojo vivo, para garantizar una cocción correcta. Una vez las piedras ya hayan tomado esta tonalidad, se coloca un piso de piedras. Las hojas pueden ser de plátano, de maíz. eh, Se coloca antes de colocar los alimentos para que no haya un contacto directo. Eh, los alimentos que se colocan en el hoyo deben de estar previamente escogidos y preparados. Una vez que los alimentos ya estén en el hoyo, se coloca hojas de nuevo, puede ser de maíz, de plátano, de chirra, y se coloca encima más piedras calientes. Esto para garantizar una cocción abajo y arriba y en el centro también. Depende de los ingredientes que coloquen para la cocción, dura entre 4 a 8 horas. Depende el alimento y depende el tamaño del producto. Eh, la conclusión, esta técnica de cocción está se realiza por los pueblos, la creatividad de los pueblos y su conexión con la naturaleza. La importancia del trabajo comunitario, en algunas prácticas se han mantenido, pero también han cambiado por nuestra tecnología. Se conoce que en algunas provincias del Ecuador todavía se conserva y se realiza este método de cocción. La técnica de cocción hispánica. Eh, Esta técnica se realiza en el periodo en que los españoles se establecieron y dominaron el territorio americano. Estos métodos de cocción experimentan una fusión entre lo tradicional indígena y las técnicas eh, introducidas por los españoles. La utilización del charqui como ingrediente principal de diversos guisos emblemáticos. A los españoles no les gustaba comer este tipo de carne cruda,
Entonces ellos desarrollaron el charqui. El consumo de ellos es bastante predominante. Ellos idearon esa alternativa culinaria para sacar provecho de la materia prima abundante que había en ese momento durante los años de conquista. Los trozos de charqui eran sumergidos en agua fría eh, para que la carne quede suave y si quería que esté crocante, se freía en aceite o en manteca vegetal. El uso. El charqui tiene diferentes usos y modos de conservación, de consumo, perdón. Es el consumo directo, tal cual la carne seca, eh, se lo consumían como tradicionalmente. También se lo realizaban en sopas. Para las sopas o guisos se remojaban en agua unas horas antes y se las hervía. El charqui se acompañaba también con papas, con zapallo, con choclo, en sopas, en caldos. Tiene por su aporte y sabor y las proteínas que este posee. También el charqui era muy ligero y esto también ayudaba a que ellos puedan llevar cuando iban de viaje por lo largo de sus viajes y esto ya no se les dañaba con facilidad. El método es un método ancestral de, de conservación de la carne mediante el secado. Este proceso implica deshidratar la carne para evitar su descomposición, haciendo apta para almacenamientos a largo plazo. El procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento para realizar la carne o charqui? Primero se tenía que escoger una carne magra, ya que la grasa puede volverse rancia y no secarse con facilidad. Los cortes de la carne eran en tiras de 1 a 2 centímetros y con un grosor delgado para un fácil secado. Se utilizaba la sal. Se cubría las tiras de carne con sal gruesa de ambos lados. La sal extrae la humedad y actúa como un conservante natural. Esto se dejaba reposar durante 6 a 12 horas en un lugar fresco. El secado. El secado se colgaba las tiras en un lugar ventilado con una exposición directa al sol, evitando la humedad. Eh, el clima permitía, el clima se secaba durante, el clima ayudaba a que se seque más rápido, entre 3 a 7 días. Se protegía de los insectos con mallas finas. Eh, el almacenamiento. Una vez que ya la carne o el charqui esté seca, se envolvía en telas y se guardaba también en vasijas de barro. El charqui es un legado culinario que muestra cómo los pueblos antiguos utilizan técnicas simplemente para efectivizar y garantizar la disponibilidad de los alimentos durante largos periodos. Esto no solo se hacía con la carne, sino también con otros alimentos. Otro conocido más es el pescado. El método de cocción de la independencia. La independencia de los alimentos estaba determinada por los recursos que disponían en ese momento. Las tradiciones culturales indígenas como la afroamericana y la europea, y las herramientas que en el momento ellos poseían como las ollas de barro, los tiestos, los morteros y las vajillas. En la época de la independencia, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XX, el principal método de cocción de los alimentos era el uso del fuego, abierto generalmente en fogones o en el horno de barro o horno de leña. Los molinos manuales que se utilizaban para moler maíz, cacao, especias, que eran esenciales para masas como tortillas, tamales o arepas.
También utilizaban los cuchillos de acero, piedras para cortar la carne y verduras y métodos de los morteros para el uso de morteros de madera o de piedra que trituraban hierbas, especias y granos. Los métodos. El uso del horno de leña era una herramienta fundamental en la vida cotidiana, especialmente en lo que respecta a la cocina. Como el pan, era para cocinar pan, también como para cocinar carne y para preparar guisos. El horno de leña fue un elemento clave en la activación y domesticación y producción, especialmente en las zonas rurales y pequeñas poblaciones. El método, el método del horno de leña. El método era tradicional, que se utilizaba durante siglos para cocinar alimentos. Su diseño permitía tener una distribución del calor de manera uniforme, ideal para aplicar varias preparaciones como panificación, asado, rostizado, guisado, estofados. Y para una cocina lenta, una cocción o cocina lenta. ¿Cómo obtenían su horno de leña? Para esto utilizaban ladrillos, barro, arcilla, arena, cal. Tenían un soporte de madera o del mismo ladrillo. En el piso del horno había el término aislante o aislamiento, perdón, donde se utilizaba lana, vidrio, residuos de metal, residuos de vasijas o perlas. Esto para conservar el calor en la base del horno. La base del horno es un bloque que está en el centro de ladrillos para levantar una plataforma elevada donde colocaremos los alimentos. ¿Cuáles son las partes del horno? Generalmente la base o el soporte, el piso del horno donde se colocan los alimentos, la cúpula, que es básicamente lo que forma el horno, una puerta y la chimenea. La chimenea era fundamental para que los residuos o humo salgan y no se queden en el centro del horno. El procedimiento para preparar un alimento en el horno de leña era previamente calentarlo, limpiarlo, calentarlo. Esto se realizaba con leña seca que ya era previamente escogida. Generalmente se usaba el roble o la mezquita, ya que estos producen calor constante y poca ceniza. ¿Cómo sabían que el horno ya estaba caliente? Cuando la cúpula se tiznaba de color negro. Para que el horno se caliente pasaba entre 1 hora a 2 horas y poder colocar los alimentos. La cocción lenta era sugerida para asados o guisos, también para preparar caldos y piezas de animales grandes que necesitan una cocción lenta. Perdón, sí, lenta. Cuando terminaban de cocinar, aprovechaban el calor residual para preparar otro tipo de alimentos como el pan, deshidratar granos, tostar granos, calentar caldos o calentar guisos. La conclusión de por qué se utiliza el horno de leña es porque la cocina era generalmente alimentada el horno de leña era generalmente alimentado con leña o carbón. Y los utensilios básicos eran el barro, la madera o el metal, además de los métodos de cocción variadas según las regiones y la disponibilidad de recursos que poseían. La técnica de cocción
república o republicana. Seguían métodos tradicionales, muchos heredados de las culturas pasadas. Estos métodos eran necesarios para garantizar el almacenamiento prolongado en ausencia de refrigeraciones o refrigeradoras modernas. Este método de cocción de la ceniza o tierra es una técnica tradicional utilizada principalmente para cocinar y en algunos casos conservar alimentos. Consiste en enterrar los alimentos en cenizas calientes o tierra, arena, aprovechando el calor acumulado para cocinar de manera uniforme y lenta. El método es una práctica ancestral utilizada para cocinar alimentos lentamente, aprovechando el calor residual de las cenizas o de la tierra caliente. Su versatilidad lo hace útil para preparar diversos alimentos como tubérculos, carnes, pan. También se utiliza la ceniza como un control de plagas. El uso. La cocción es lenta y uniforme. Se puede cocinar papas, camote, carne, entre pescados, maíz y pan sin levadura. Se utiliza utilizado en ocasiones especiales o fiestas como asados tradicionales o comidas comunitarias. Una conservación en algunas culturas, la ceniza también sirve para cubrir y preparar alimentos. Tiene un aporte, el sabor, el olor de la ceniza ahumado en alimentos. ¿Cómo era el procedimiento para preparar su cocina o su cocción? Encima de una fogata se dejaba que las llamas consumían toda la leña. Generalmente las brasas y cenizas son calientes, quedan calientes. La preparación de alimentos. Los alimentos debían de estar previamente lavados y secos. Se tenía que envolver sí o sí en hojas de plátano, maíz, para evitar que la ceniza los toque. La cocción era directamente colocar los alimentos directamente en la ceniza y a su vez cubrirlos con ceniza. El tiempo de cocción de estos alimentos varía, depende de qué se le coloca. Los tubérculos entre 30 minutos a 1 hora, carnes entre 2 a 4 horas, dependiendo del tamaño, y el pan entre 20 a 40 minutos. Este método no solo permite cocinar alimentos de manera eficiente, sino también correctos, con tradiciones culinarias y fortaleciendo el uso sostenible de los recursos naturales. Eso sería todo. Muchas gracias.